Bueno, hoy es 5 de junio. Esta es Nutrición para el Alma. A ver si puedo. Ahí está. 5 de junio, regalo para el alma. Tiene que ver con la naturaleza. Dice así: es fácil amar la naturaleza y disfrutar de sus maravillas. La belleza de la vegetación, la variedad de animales y los inspiradores paisajes elevan al alma y me recuerdan la presencia divina que la sostiene. Con gratitud y aprecio, ayudo a protegerla y preservarla, viviendo de manera sencilla y disfrutando de una alimentación basada en plantas. Muy interesante. La verdad que no me esperaba el final, pero es muy interesante el final porque tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, ¿m? De que seguramente estamos muy conectados con la naturaleza, con los animales. Quizás los seres humanos hemos hecho ciudades, entonces nuestro contacto con la naturaleza se fue perdiendo, pero aquellos que estamos viviendo cerca de la naturaleza, bueno, especialmente en el sur, que viven en, en medio de la naturaleza, eh, es fácil amar la naturaleza, es fácil, eh, y vemos la conexión que tenemos con la naturaleza. Tenemos una conexión, así como el alma necesita el cuerpo, cuerpo y alma necesitan de la naturaleza. Y estamos en una conexión, convivencia, naturaleza, los seres humanos. Ahora, ¿cómo lo cuidamos? Y eso va a depender del grado de conciencia que tengamos de todo esto. Yo aquí también veo la importancia de tener conciencia de todo esto, porque a la naturaleza la estamos contaminando, la estamos estropeando, todos los seres humanos del planeta. Y bueno, eh, eso es falta de conciencia. Nosotros vemos la belleza que hay en la naturaleza. Vemos a veces imágenes increíbles. Yo realmente cuando veo imágenes así de la Tierra, lo veo como un paraíso, eh, llena de las rocas, los amaneceres, los pájaros, la belleza de ciertos animales que son exóticos y bueno, en fin. Entonces vemos que es enorme la variedad que hay y lo lindo que es convivir, porque son seres inocentes los animales, son seres que convivimos inocencia, no son enemigos, ¿no? Que, que vienen a matarnos, sino que son seres inocentes, los pájaros. Uno ve, a veces si uno tiene un pequeño jardín, ver cómo las aves, los pájaros, vienen tan inocentemente, eh, comen de esto, comen de lo que pueden y se van. Y, y bueno, también la gratitud de tener ese, eso, ¿no? El canto de los pájaros, todo realmente parece que tuviera una presencia divina, ¿no? Una presencia. Pero el tema es que la conciencia humana debe ser cada vez más espiritual, como a ver aquel orden espiritual que tenemos que tener cuando está ordenado espiritualmente la conciencia y hay un, un grado de conciencia que puede convivir bien con eso. Eh, Cuando no hay conciencia, lo que se hace es, hay una depredación de la naturaleza. Entonces,
de un día para el otro encontramos que los animales dejaron de ser animales y pasaron a ser comida, cosa que lo hemos normalizado como algo, bueno, es parte de la alimentación y de pronto para lograr que los animales sean comida, eh, no solamente hay que tratar de encarcelarlos y agarrarlos, sino después matarlos y después comerlos. Entonces, eh, y esos seres, esos animales son seres vivientes, son almas, es una, digamos, todos los seres sintientes, los que sienten, son almas. No son almas humanas, pero son almas de los animales. Por eso la misma palabra, ánima, ¿no? Del alma, lo que tiene vida, lo que anima. Todos los seres que tienen alma tienen vida propia, independiente. Por eso pueden caminar, pensar, moverse, tener hijos, reproducirse, sienten el dolor, sienten el frío, sienten el calor, eh, sienten los golpes, porque a un animal cuando lo tienen que llevar a un corral, le pegan para que obedezca. Y ellos sienten el dolor y sienten el estrés de eso. Lo podemos ver en animales pequeños, en las mascotas, cuando uno tiene un perro, un gato, que son muy inocentes y conviven. Por ejemplo, un perrito en la calle que fue muy golpeado por la vida y uno lo rescata y se da cuenta que hasta los cambios de conducta que tienen. Eso es porque el alma humana, perdón, el alma de los animales tienen también conductas como los seres humanos, porque son seres sintientes, son almas que sienten y de alguna manera tienen conductas. Y ahí uno ve cómo el animal después del cariño, del afecto, de la alimentación que le dan, empieza a abrirse y empieza a jugar, a interactuar con los seres humanos y se vuelve alguien muy querido en la familia. De hecho, que veo que, por ejemplo, en Buenos Aires hay una cantidad enorme de perros y, y también hay gatos, y esto es porque los seres humanos necesitamos también el afecto de ellos, del cuidado, del cariño, eh, y esa relación que hay con los animales es bellísima, es una relación muy bella. Pero también hemos visto en algunos videos de personas que pudieron tener una muy buena relación con las vacas y ver que las vacas tienen la misma reacción que los perros y gatos, que tienen cariño y cuando se les abraza, ellos la forma de dar un beso es con la lengua y, y te llenan de besos los animales, las vacas especialmente. Y había otros videos que también pasaba con los cerditos, que tenían cerditos como mascotas y veían que la reacción es exactamente igual que las otras mascotas. Quiere decir que los animales, cuando se los trata bien, cuando se los trata con cariño, la respuesta es muy buena. Pero lamentablemente los seres humanos lo hemos tomado como comida y como también parte de un proceso que yo llamo el consumo masivo. Esto quiere decir de millones de seres humanos. Para alimentar a millones de seres humanos hay que matar a millones de vacas, en fin. En la parte de occidente por ahí de vaca, en la parte de oriente las ballenas, bueno, los animales de agua, digamos, y va todo al consumo humano. Y sí, está probado que los seres humanos podemos alimentarnos basado en plantas, que no necesitamos matar a nadie para comer, que realmente la alimentación basada en plantas es una alimentación no violenta. Y esta característica de ser no violentas es porque es una alimentación con conciencia. Esto quiere decir que vamos elevando nuestro estado de conciencia. Y el consumo no es simplemente que yo,
por ejemplo, para comer carne, yo tengo que matar al animal. Entonces, lo que hago, ¿qué pasaría si no hubiera frigorífico y yo tuviera que alimentarme? Bueno, supongamos que decido comer carne y para comerlo tengo que matar al animal. Entonces, bueno, agarro un cuchillo y trato de enfrentarme al animal y veo que es muy grandote, entonces necesito un cuchillo más grande o necesito ayuda para matarlo y se vuelve algo totalmente sangriento y cruel y uno se da cuenta que la violencia de esa muerte y de cómo tenés que después abrirle y comerle los órganos, ¿no? Porque, por ejemplo, un asado son todos los órganos de la vaca, está todos los órganos, ¿no? O sea, no solamente los músculos del animal, también se come todo, se come el hígado, se come la molleja, que son las glándulas, la molleja pues son la glándula tiroides y la del timo, la inmunología del animal. Se come las ubres, la glándula mamaria, en fin, es un consumo de todos los órganos del animal. Entonces, eh, la vaca tuvo la desgracia de que la grasa de sus músculos, digamos, son ricas, entonces eh, lo aprovechan para eso y hemos normalizado la matanza del animal, que para matarlo ya hay todo un sistema, que hay matarifes y hay personas que se ocupan de matar al animal, de descuartizarlo y llevarlo a la venta, digamos. Y, pero ¿qué pasa? Si uno dice, bueno, no, yo no lo mato, voy a comprarlo al supermercado, y no, estás colaborando con la muerte, ¿sí? eh, Como se dice en nuestro lenguaje, se le paga al matarife, ¿no? O se le paga al sicario del animal. Es decir, aquel que está contribuyendo, pagando eso, estás contribuyendo con la matanza del animal. Entonces, una alimentación carnívora es una alimentación basada en la matanza de animales. Y la verdad que está probado que no se necesita en absoluto comer carne, no se necesita. Digamos, es una alimentación bastante cruel, la alimentación carnívora. Está llena de sangre, es un producto, los sesos, por ejemplo, que es el cerebro del animal, después de la matanza, tienen que lavar muchas veces en vinagre y para limpiarlo por los recovecos que tiene la sangre en esos tejidos. Entonces, todo eso, digamos, ese tipo de alimentación, no lo podemos normalizar. Podemos decir, bueno, eh, tengo cierta adicción a comer carne, entonces, lógicamente que lo voy a ir gradualmente sacando. Pero entonces tomo conciencia de eso y en la medida que tomo conciencia y que me doy cuenta de que una alimentación basada en plantas es mucho más sano, no solamente por una cuestión de esto que estoy contando de la violencia, la crueldad, pero también a nivel de salud, a nivel de salud física. Y voy a agregar algo más, a nivel del karma, ¿qué es eso? Del karma de matar a alguien como un animal. Es un karma que te vuelve el boomerang de alguna forma, en forma de alguna enfermedad. De hecho, que muchas enfermedades surgen de la alimentación basada en carnes, ¿no? En la alimentación carnívora. Eh, entonces, es un punto importante que entendamos que los animales no son comida. Los animales son seres que tienen que convivir con nosotros. De hecho, por ejemplo, hay los leones, los tigres, no los consumen porque tienen la carne dura. Pero si tuvieran la carne rica, y reproducirían millones y millones y millones de leones para el consumo humano. Sin embargo, nadie quiere esa carne, entonces no es consumo masivo y no hay millones. Pero la vaca sí, hay millones y millones porque
es un negocio rentable y se multiplica eso. Pero nosotros no tenemos que normalizar eso. La verdad que tenemos que tener una convivencia muy pacífica con los animales, con las plantas. Lo mismo, o sea, la naturaleza también está para protegerla, para cuidarla. Los elementos que tiene la naturaleza son cinco: el agua, el aire, la tierra, el fuego y el éter. Son cinco elementos. Y estos elementos hay que cuidarlos, eh, porque es la acción humana la que hace la depredación. Cuando no hay conciencia, hay codicia. La codicia es que uno, por producir en forma masiva, eh, puede producir un daño muy grande a la naturaleza. ¿M? Entonces, una cosa, por ejemplo, el consumo de leche, por ejemplo. El consumo de leche eh, tiene que ver con que las personas, las vacas, no solamente, eh, o sea, no es que alegremente las vacas dan leche para millones y millones de personas. Se tienen que transformar en máquinas de dar leche. Entonces los seres humanos encontraron la forma de sacarle la leche a los animales, encerrándolos y poniendo como tubos en las ubres. La vaca tiene, la ubre de la vaca tiene 4 pezones y de cada uno le pone una manguera que le chupa la leche, digamos, y va, y es día y noche eso. O sea, lo mantienen porque encontraron la forma de que alimentando al animal, digamos, y encerrándolo para que solamente haga eso, va a haber mucha leche, digamos. Y eso es rentable en el sentido de que hay mucha gente que consume eso. Entonces llega un punto en que el pobre animal se ha transformado en una fábrica, una máquina de dar leche, y eso lo hemos hecho nosotros, los seres humanos, que con nuestro sentido de consumo hemos exagerado eso y estamos dañando no solamente a los animales y descuidándolos, pero también en el mismo planeta lo estamos descuidando y llegando a un punto que, bueno, este, eh, llegará un momento en la ley de causa y efecto que recibiremos el fruto de eso. El fruto del descuido y del consumo exagerado, o por lo menos eh, la falta de cuidado de la naturaleza, tiene un efecto que viene a nosotros. Entonces, la naturaleza está en equilibrio siempre y cuando uno tiene conciencia, mantiene todo en equilibrio. Lo mismo con el cuerpo. Cuando uno exagera con el cuerpo y con el consumo del cuerpo, se desequilibra y hay enfermedades. Eso es lógico. O sea, eh, el equilibrio es como el punto exacto de la salud. Cuando uno, digamos, mantiene las cosas en forma moderada, eh, bien, porque uno puede consumir leche, por ejemplo, como en la época antigua. Esto, por ejemplo, en la India está en la cultura védica, de que la leche se tiene que consumir un poco de leche de cada animal, porque tenían una vaca para una familia. Pero otra cosa es transformarla en una máquina de dar leche porque hay un consumo exagerado de millones de personas detrás de eso. Entonces, lógicamente que hay un problema de conciencia de los seres humanos, de que tenemos que tener un cierto equilibrio y cuidado de la naturaleza y que todo con moderación y con equilibrio va a funcionar bien. Es más, si reponemos lo que tomamos, eso es mejor todavía, porque siempre conviene dar que estar sacando, ¿no? Cuando uno saca, saca, saca y después se queda sin nada. Entonces, en la ley de causa y efecto o ley del karma, lo que decimos es siempre dar. Cuando uno da, cuando da a la naturaleza, trabaja para ella, brinda vibraciones, cuida
de los animales, cuida. Entonces ahí estamos dando un buen karma, ¿no? Y fíjense que muchas de las enfermedades han venido por transmisión de animales también, porque eso es también la vuelta del karma, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, muchas cosas del desequilibrio que los seres humanos tenemos internamente, lo traducimos en cosas de la naturaleza. Cada vez más tenemos que aprender, primero, amar a nosotros mismos el primer paso, ¿no? Amar el alma humana. Y también el cuidado, con esta virtud que tiene el alma que se llama compasión, la compasión, ¿no? A mí me gusta ver a unos jóvenes que están dedicados a cuidar a los animales porque dicen piedad por los animales, misericordia por los animales. Pero la compasión y la misericordia tiene que ver con todos, ¿no? Animales, seres humanos, con todos. O sea, no es que no soy cruel con los animales y soy cruel con los seres humanos. No, la virtud viene del alma y uno tiene compasión por todos. Es decir, muchos seres humanos lo hacemos en forma inconsciente y entonces, bueno, tiene sus consecuencias. La, la ley de causa y efecto tiene ese punto en que es como el rebote del karma, es la justicia natural. Es una justicia que tiene la naturaleza, que pone en equilibrio todo, porque está diciendo que todo lo que uno siembra vuelve a uno como un resultado. Entonces, si vos sembraste bien, vuelve a uno mismo lo bueno que ha sembrado, las buenas semillas que ha sembrado. Esas buenas semillas que tienen que ver con el amor, con la compasión, con el cariño, con el cuidado, con el afecto, todas esas buenas semillas te vuelve en la forma como un resultado positivo para tu vida, para construir tu vida. Ahora, si en esas semillas hay crueldad, hay esto, y uno no se da cuenta, bueno, vas a sentir algún momento la vuelta de eso. Pero si lo haces conscientemente, más todavía. Entonces ahí es donde uno tiene que tener en cuenta también la ley de causa y efecto o ley de karma. El karma nos explica de forma muy interesante que la vida siempre tiene, digamos, el resultado de lo que uno hace, lo tiene en su propia vida. Entonces, esto determina nuestro estado de conciencia, nuestro estado espiritual, incluso nuestro estado económico, porque muchas veces sin conciencia las personas gastan, derrochan, no tienen ninguna idea y bueno, y terminan por ahí en la miseria simplemente porque no hubo conciencia también de tu vida económica. Entonces, bueno, también tiene sus consecuencias, o sea, uno va siendo responsable, el alma humana es responsable por su propia vida, por su propio estado mental, por su estado espiritual. Y más que eso, es importancia que cuando estás en este estado de conciencia espiritual y estás en la virtud de la compasión, vas a ver que la, la muy buena relación que hay, el estado de la mente se vuelve calmo, se vuelve pacífico, el estado de la mente van terminando ansiedades, va terminando eh, aceleración de la mente, ¿no? La aceleración de la mente viene como producto de eso, de la falta de conciencia del ser o conciencia espiritual. Entonces, este trabajo, que es nuestro entrenamiento diario de espiritualidad, tiene que ver con una alimentación basada en plantas, que es la acción en la cual uno sería como lograr comer no solamente cosas vegetarianas, sino con la mejor vibración, con la vibración de la compasión.
de que cuando estás comiendo también estás teniendo misericordia por muchos animales que ya no están más en tu mesa. Y eso es fundamental, empezar a hacer ese trabajo para limpiar y purificar tu propio cuerpo. Em, Quizás esto sea lo más difícil en un país tan carnívoro como la Argentina, también en el mundo entero, ¿no? En Uruguay, en Chile, en Paraguay, en todos lados se consume carne. Creo que el mundo entero lo tiene y se ha formado una cultura de carnívora, ¿no? Que han normalizado, han hecho un gourmet de estas matanzas, digamos, un gourmet de, como de distintos sabores de distintos animales que se matan, digamos, y en realidad no es normal. Si con un poquito más de conciencia te das cuenta que no es normal. Pero gracias a ahora tenemos muchos productos que son vegetarianos y que los puedes comprar en cualquier dietética que reemplazan muchas veces a los productos animales. Esta es la conciencia que vamos desarrollando y que va produciendo otro tipo de productos que no sean de este daño al ambiente o daño a los animales. Y por eso también cuidar que la codicia o el exceso de consumo vuelva como un boomerang a tu vida, ¿no? Es decir, no, acá no hay que culpar a nadie, acá hay que trabajar sobre el propio estado de conciencia, en donde trabajamos la bondad, la compasión, la piedad, piedad por los demás, incluso por los otros seres humanos. Cuando estás buscando un responsable, de alguna manera estás generando un poco de violencia, así que hay alguien que es el responsable de esto, entonces no, saber que todo viene por distintos grados de conciencia, que uno tiene que trabajar, pero uno sabe el esfuerzo que significa eh, cambiar hábitos. Uno sabe el esfuerzo de cambiar el hábito de- porque hasta el consumo de carne se vuelve una adicción. Eh, Todo lo que consumimos se vuelven adicciones, por eso tanto exceso. El exceso viene porque hay adicciones. El cerebro genera, cuando hay sustancias que están estimulando el cerebro, naturalmente puede requerir de nuevo y se vuelve como una adicción. Los seres humanos generamos muchas adicciones cuando no estamos en la conciencia espiritual. Entonces necesitamos muchas cosas externas para sentirnos felices. Y ahí es donde empieza a uno ser adicto a las pantallas, uno ser adicto a comer determinadas cosas, a tomar, a fumar, a escuchar determinadas cosas. Entonces uno como que necesita consumir porque no tiene control de los sentidos cuando estamos en una conciencia física de bajo nivel, digamos, el nivel sensorial, estamos como arrastrados por los sentidos. Entonces, una de las cosas que hace la conciencia del ser es el como autocontrol, la moderación. Uno sabe que uno puede tener un equilibrio de todo y esto tiene que ver con el control de los sentidos y el control del propio cuerpo. Que el cerebro es un instrumento, no es algo que vos no podés manejar. Es un instrumento. Entonces, si eh, uno se vuelve adicto a estímulos, todos tenemos adicciones, ¿no? A distintos estímulos. Saber que uno lo puede manejar porque uno maneja el cerebro, el sistema nervioso, lo manejamos nosotros, lo manejamos el ser. El ser es el conductor del cuerpo. El alma es el conductor del cuerpo. Entonces, el cerebro es solamente un instrumento que tenemos que entrenarlo. Y desgraciadamente uno piensa que hay placer
en determinadas cosas que en el fondo son nocivas. Y, por ejemplo, hoy en día hay muchas cosas que producen placer en las comidas, eh, y que son difíciles de sacarlas. No solamente la carne, puede ser el azúcar, las harinas, en fin, son como muy adictivas. Y hoy en día la gente empezó a tomar conciencia de que eso podría producir daño, el exceso de azúcar, hoy se ha tomado conciencia de eso. Bueno, la moderación te lleva a que no seas arrastrado por las adicciones, por esa necesidad de querer tomar sin pensar, digamos, compulsivamente. Entonces el autocontrol viene a través del trabajo de la conciencia del ser, a través de la meditación, de la autoobservación, de saber cómo frenarte en el momento en que eh, hay un estado mental de aceleración, podés frenarte con tus propios pensamientos, ¿no? Todos tenemos frenos internos y sabemos dónde está bien y dónde está mal. Sabemos cuándo acelerar y cuándo no. Lo sabemos bien, pero muchas veces eh, aceleramos en el momento en que no teníamos que hacer y la mente genera determinados estados que hace que todo se acelere. Entonces, nosotros sabemos bien cuándo tenemos que ser equilibrados, moderados, pero hay una llave que a mí me gusta mucho tenerla siempre en cuenta, que es cuál es el boomerang de esto. Es decir, en el momento en que estoy decidiendo algo, cuál es la consecuencia de esto, cuál es el boomerang que viene de. Si estoy pensando cosas inútiles, ¿cuál es el boomerang que viene de estas cosas inútiles que estoy pensando? Si estoy pensando eh, en algo como deseos demasiados y me observo y digo, ¿cuál es el boomerang que viene? Porque si yo estoy pensando demasiado en eso, mi estado mental va a ser así. Entonces, siempre tener en cuenta la ley de causa y efecto por todas las cosas que pensamos, por todas las cosas, incluso por el efecto que tienen los estímulos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de estar consumiendo esto siempre? O sea, cuando uno está eh, con los cinco sentidos, no solamente con la boca, con los cinco sentidos. Nosotros consumimos por los cinco sentidos. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene? Y ahí naturalmente te viene el autocontrol. Bien. Me olvidé de compartir, perdón. Yo estaba hablando. Quería compartirles esta la imagen. Es como que le pedí para que haya gente meditando en el cuidado de la naturaleza y me puso animales, pero me gustó como imagen, ¿no? Bueno, es una imagen, digamos, de meditantes, ¿no? En medio de la naturaleza. Ojalá, ¿no? Qué linda sería. Pero yo creo que el trabajo pasa por uno mismo. eh, es como en nuestra propia casa. Es el único trabajo que tenemos que hacer, es con nosotros mismos. Eh, Saber tolerar, tener compasión, benevolencia, hacer las cosas de corazón. El cuidado tiene que ver con hacer las cosas de corazón, no por imposición de algo. Y saber que todo tiene su causa y efecto. Que uno no es que al hacer algo no va a tener consecuencias. ¿Mm? Entonces pensar
¿Cuáles son las consecuencias de esto que estoy decidiendo? ¿Cuáles son las consecuencias de esto que estoy pensando? ¿Cuáles son las consecuencias de estas cosas que estoy diciendo con palabras? Entonces, sabiendo del rebote, a mí me encanta la palabra boomerang porque es lo mejor, o sea, te está volviendo a vos. Es decir, ¿viste cuando vos le decís algo a alguien y en realidad te vuelve de alguna manera? En esa ley de causa y efecto también está el consumo, que cuando uno está consumiendo, ¿cuál es el efecto de esto que estoy consumiendo? Que a veces no nos damos cuenta que por el consumo, eh, por la falta de conciencia, se ha creado un sistema de matanza de animales y cosas solo para saborear cosas que en el fondo nos va a hacer daño. Entonces, la armonía con la naturaleza empieza en la armonía con el ser, con el propio ser interior. ¿Mm? Vamos a hacer una meditación. Voy a poner la imagen de la meditación. Vamos a ponernos en una posición cómoda y vamos a hacer unos minutitos de meditación antes que yo termine. Ahí está, ahí está. Bueno, nos ponemos en una posición cómoda. Lo ideal es tener la espalda derecha. Vamos a respirar normal por la nariz. Y estás sentado y estás respirando. Y mientras respiras, eso hará que sientas más comodidad todavía. Podrías tener más comodidad y así tu cuerpo se acomoda y se relaja de alguna manera y vas sintiendo que todo se vuelve natural y así puedo enfocar en ese punto, en ese sol luminoso que es la imagen de la luz. Así como hay un sol en la naturaleza, también hay un sol metafísico, un sol supremo. Y cuando conectamos con la esencia de lo que somos, también tomamos de la fuente de luz del Supremo, donde tomamos amor, compasión, benevolencia, cuidado, cariño, afecto por todos los seres de la tierra y por los elementos de la materia, el agua, el aire, el fuego, la tierra, el éter. Y ese cuidado con la conciencia del ser entra en equilibrio, ese equilibrio de vivir sin depredación, vivir sin exageración, vivir moderadamente, porque la satisfacción del alma es interna, es vivir la esencia de lo que somos, de lo que ya tenemos. El amor es un tesoro que está en el alma. La felicidad es un tesoro que está en el alma, en su forma de plenitud, de paz, que cuando la mente genera estados de paz,
lo hace con sus propios pensamientos. La paz es una experiencia. Es un momento de conexión profunda con el ser, aún usando los sentidos. Puedo ver que en el ser profundo tengo el potencial, el poder espiritual de gobernar mi propia mente, de producir estados de paz y de plenitud que me lleva al silencio, a la calma, a disfrutar del silencio y de la calma y hacer foco, un enfoque en nuestra propia esencia. El cuerpo es un instrumento que me dio la naturaleza para manifestarme. Los sentidos son instrumentos que me dio la naturaleza para percibir la vida. El ser, el verdadero conductor, el yo profundo, es el alma que anima y da vida al cuerpo. La vida es la manifestación del alma a través del cuerpo. La naturaleza es un instrumento para disfrutar la vida. La experiencia de paz surge del alma, aun cuando haya movimiento afuera. Internamente siento paz. Ahora respira profundo. Vuelve a sentir tu cuerpo. Y terminamos con este ejercicio, volviendo aquí completamente, saliendo de la meditación. Om Shanti. Muy bien. Este ejercicio que tiene que ver con pensamientos del conocimiento del ser. Importante generar nuestros estados de paz y practicar generar estados internos así que nos puede llevar a una vida pacífica, a una vida en equilibrio, especialmente aprender a controlar nuestros 5 sentidos, que es un derecho que todos tenemos derecho a, a manejar nuestro cuerpo, a manejar nuestros sentidos, y no es que los sentidos nos llevan a nosotros, no somos esclavos de los sentidos, no somos esclavos de nuestro consumo de las cosas que producen adicción, somos reyes, somos los dueños de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos. Entonces, estamos gobernando nuestros sentidos, no es que son nuestros tiranos que nos llevan a hacer lo que ellos quieren, ¿no? No son conscientes los sentidos, nosotros le damos vida, entonces aprendemos a manejar nuestro cuerpo desde esa conciencia. Bueno, tengo 4 minutos. Entonces, si quieren alguna pregunta, compartir algo, alguna reflexión, y lo compartimos juntos. Últimamente estoy teniendo
muy poco tiempo de compartir con ustedes, pero en el momento que puedan hablar y quieran hablar, simplemente pueden abrir su micrófono y hablar directo. ¿Qué opinan de todo esto? Om Shanti, Horacio, buen día. Oh, Santi, Carlos, ¿cómo estás? Bolsón. Bien, sí, tengo una consulta para hacerte. Por supuesto, yo no como carne hace muchísimos años Sí, y la pregunta es la siguiente. No tengo contestación cuando me preguntan, por ejemplo, me dicen, pero vos cortás una selga y la matás, es algo vivo. Vos sí, agarrás una papa y te la comés y es algo vivo. sí. Yo en algún momento tenía la respuesta, pero se me, dirían los brasileños, se me esquició, se me olvidó. Me Sí, olvidé. sí. Entonces me quedo callado y no digo nada y es como que estoy dando pie a que estoy matando algo vivo. Eso es lo que, la pregunta referente a qué tengo que contestar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tendría que decir para eso? Gracias. Bueno, muy buena la pregunta y justamente es una pregunta muy común. Desde el punto de vista del Raja Yoga, la vida es la manifestación del alma a través del cuerpo. Eso es la vida. Todo lo demás, por ejemplo, cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo es inanimado, muere, ¿no? Se vuelve sin vida. O sea, un cuerpo sin alma es un cuerpo sin vida, no hay vida. Las cosas que tienen vida tienen alma. O sea, por ejemplo, una mesa no tiene vida porque no tiene alma. Si yo la rompo, no pasa nada, es inanimado. De la misma manera, en la naturaleza hay cosas que tienen energía biológica, es decir, propiedades biológicas. Los hindúes lo llamaban prana. Hay cosas en la naturaleza que tienen prana, que son energía biológicas, pero no tienen alma, sino que es energía biológica. Se reproduce y crece, pero no toman decisiones, no sienten, no tienen emociones. Por ejemplo, los árboles pueden tener las propiedades de reproducción celular, digamos, porque es parte de la energía biológica, pero no tienen alma porque no deciden, no toman, no tienen pensamientos, no tienen emociones, porque no tienen alma. El alma es la psiquis, es la parte psíquica. Entonces, cuando vos cortás un árbol, eh, vos podás un árbol, es como cortar el pelo, digamos. Cuando te cortan el pelo no matas a nadie, simplemente estás cortando las hojas y demás. Eh, y el pelo vuelve a crecer, digamos. Eso crece por la energía biológica que tiene el cuerpo. El cuerpo es energía biológica, pero la diferencia entre un cuerpo humano y un árbol es que el cuerpo humano, al tener alma, puede decidir, pensar, ser consciente, eh, vivir experiencias internas, cosa que no pueden hacer ni los objetos de la materia, ni por ejemplo, la selga, como decís vos, o el repollo, que tienen energía biológica, ¿no? O prana, prana significa energía vital, es una energía vital, por ejemplo, cuando uno corta por ejemplo, una naranja o un limón, ¿no? Una naranja, vos la cortás y la cortás en el medio, cuando lo ves, tiene mucho prana, mucha energía, pero con el tiempo va perdiendo eso porque se va secando, eso que va perdiendo prana, como que va perdiendo su energía vital, ¿no? Las cosas tienen energía vital, pero lo que llamamos vida en sí es que tendría que tener alma, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que los seres humanos, por una cultura, han dicho que es vida y en realidad es energía biológica, ¿no?
pero por supuesto porque eh, los elementos de la materia, las verduras, eh, perciben la energía humana no por una cuestión de alma, sino porque es la vibración humana que le transmite eso. ¿Mm? Toda la materia, los seres humanos le transmiten su energía. Un ambiente, aunque no tenga vida, si las cortinas, todo esto, el ambiente, las luces, tienen la energía humana. Si uno está mal, deprimido, el alma está mal, violento, qué sé yo, tenés otro ambiente ahí, tenés otra energía en el ambiente. Y lo mismo pasa con la naturaleza. Cuando los seres humanos estamos mal, tenés toda una energía desequilibrada en todo el ambiente, en todo el medio ambiente. Entonces es una cuestión de que el alma humana se ordene para poder equilibrar toda la naturaleza. Volviendo a la pregunta, es que hay, digamos, hay elementos que tienen su energía biológica y hay seres sintientes con alma que sienten dolor, que sienten placer, que sienten felicidad. Esas son las que tienen alma y pueden ser eh, independientes y normalmente tienen movimiento, tienen su propio movimiento. O sea, no son solamente basadas en las propiedades biológicas, ¿no?, de la Tierra. ¿Está bien la respuesta? Más o menos. Gracias. Es decir, para poder entender esto hay que entender qué es el alma, porque es la mejor manera de entender. Porque nuestro cuerpo, eh, supongamos que la naturaleza nos da, el alma se va, ¿no? Pero habría una forma de mantener el cuerpo sin el alma dependiendo de otras cosas. O sea, enchufes que estuvieran manteniendo la sangre. eh, entonces dicen, está en una vida vegetal, está en algo que no... Bueno, eso ya no es vida, o sea, porque ya el alma se fue. El alma, si se fue, no lo puede sustentar. Y de alguna manera, la naturaleza se sustenta, por ejemplo, los árboles, las plantas, de la tierra, del sol, del agua, depende de eso, digamos, el sustento vital. Falta alguno de esos elementos y se muere, se queda seca, pierde energía vital. ¿Sí? Es una cuestión cultural, ¿no? De cómo denominamos a las cosas. En, en la cultura nuestra la llamamos vida, pero en la cultura, en el conocimiento de Raja Yoga, a esas verduras y demás le llamamos energía con prana, ¿no? Por ejemplo, hay alimentos que, como se procesan, pierden su prana. Vos tomás la selga, la procesás y la metés en una lata, va perdiendo prana. Tiene su energía vital de alimentos, pero va perdiendo prana. Ahora, cuando vos cortás la selga, eh, en realidad es como cortar el pelo, digamos, no matás a alguien, no le quitas la vida, no le quitas el alma. Lo que haces es desconectarla de su energía biológica, de su prana. Entonces, ahí depende cuánto tiempo dura una selga sin su tallo, digamos. ¿Está bien? Sí, es muy común esa pregunta. Pero hay que entender eso, hay que entender muy bien lo que es vida. Yo creo que eso es la clave, el replanteo sobre qué es la vida. Cuando tenemos el conocimiento, entendemos que la vida es el alma.
es la energía. Por eso hay seres sintientes y hay seres que no son sintientes, pues no son seres, son objetos, son, sí, como objetos materiales, parte de eso. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, me tengo que ir, pues ya quedan unos poquitos minutos. Y bueno, nos vemos en la próxima Nutrición para el Alma. ¿Eh? Que estén bien. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias, ¿eh? Gracias por estar. Después les mando la grabación. Buenísimo, gracias.